Desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión como presidente, como primer mandatario de nuestro país, la oposición, la derecha y por supuesto, en complicidad con los medios tradicionales de comunicación, han querido implantar esa narrativa de que supuestamente al presidente Gustavo Petro y a la fuerza pública y fuerza militar que tanto dicen defender, que tanto dicen en este caso representar esos de la oposición, dicen que supuestamente a ellos la guerra y el conflicto armado se les salió de las manos, que este gobierno supuestamente está dejando a sus anchas a los grupos armados al margen de la ley, cosa que por supuesto no es cierto. Los medios tradicionales, a través de sus supuestos periodistas y en diferentes ruedas de prensa, han dejado completamente claro cuáles son los intereses de estos medios tradicionales de comunicación. Plataformas digitales, la radio, la televisión, los medios escritos, los periódicos que deberían estar siendo empleados para informar verazmente a los colombianos. Lastimosamente con este gobierno nos hemos dado cuenta hasta dónde son capaces de llegar, con tal de irse en contra del primer gobierno progresista y de izquierda. El presidente Gustavo Petro recientemente nombró como nuevo ministro de Defensa al general retirado Pedro Sánchez, quien, a pesar de que es corto el tiempo que lleva allí liderando esta cartera, específicamente el Ministerio de Defensa, ha demostrado resultados realmente impactantes. A pesar de que periodistas tendenciosos y amarillistas como los de Caracol, que ya los vamos a escuchar a continuación, quieran implantar esa narrativa de que supuestamente al ministerio, a la fuerza pública y a los militares se les salió de las manos la guerra y el conflicto en nuestro país, pues el ministro le respondió a este supuesto periodista con argumentos. Pero nosotros también queremos complementarles a ustedes con cifras, argumentos, con bajas, con incautaciones, con personas capturadas, que en efecto, lo que dicen los medios tradicionales no es cierto. Hay que mencionar algo también bastante importante, y es que los medios tradicionales, en conjunto con la derecha, la oposición, el Partido del Centro Democrático y demás, alegan y se creen los defensores de la fuerza pública y militar en nuestro país, pero con esas preguntas y con lo que ellos manifiestan a través de sus redes sociales constantemente, dejan completamente claro que lo único que son unos mentirosos, pero además son aprovechados. Siempre han utilizado a la fuerza pública y militar también para hacer política de la forma más descarada. Antes de que vayamos a esa entrevista, a una de las preguntas tendenciosas en una rueda de prensa que estaba dando allí el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan aquí apoyando a los medios alternativos, gracias a los que van dejando su like, a los que van compartiendo y también a los que van comentando. Quiero que empecemos inmediatamente con un titular que ustedes jamás van a ver a través de los medios tradicionales de comunicación. Este titular y esta nota la publicó el medio independiente de Magdalena Medio 24/7. Observen esto. Ministro de Defensa se consolida como el terror de los grupos al margen de la ley. Este tipo de titulares, este tipo de noticias, ustedes jamás las van a ver a través de los medios tradicionales y mucho menos por parte de la oposición, porque ellos a lo largo de estos años han mentido descaradamente en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y en contra de la fuerza pública y militar que tanto dicen defender. Pero empecemos con resultados. Observen ustedes este reciente trino que publicó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales en las últimas horas. Vean ustedes lo que él escribió. Fue capturado por la Policía Nacional Hernando Medina Camacho, asesino del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, padre del actual senador Iván Cepeda. Hernando Medina es ex militar. Se había escapado de la cárcel cuando un juez le otorgó condena condicional y fue de nuevo capturado. Es decir, tenía que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista para que se empiece a hacer justicia en contra de todas las víctimas del genocidio, en contra de la Unión Patriótica, en contra, en este caso, del padre del actual senador Iván Cepeda, de quien también era senador, Manuel Cepeda. El mismo senador Iván Cepeda se pronunció frente a esa noticia y él escribió, observen esto: Hernando Medina Camacho, uno de los asesinos de mi padre,
Este es el ex suboficial Hernando Medina Camacho. Perteneció a la inteligencia de la 9ª Brigada del Ejército y el 9 de agosto de 1994 hizo parte del operativo que se hizo con paramilitares para asesinar al senador Manuel Cepeda Vargas. Logramos que la justicia lo condenara a 40 años de prisión, pero obtuvo rebajas de penas sustanciales y estuvo menos de 10 años en una guarnición militar. Ayer fue capturado en Neiva. Al parecer tiene vigente una orden de captura por homicidio. En estos años he conocido planes y acciones criminales en las que ha seguido participando, entre ellas planes para asesinarme. Ese es uno de los sicarios que se han utilizado para el genocidio contra la Unión Patriótica. Es lo que menciona allí el senador Iván Cepeda en medio de la recaptura de este ex militar que asesinó a su padre, al entonces senador Manuel Cepeda, que pertenecía al partido de la Unión Patriótica. Y esos son resultados de este gobierno. Esos son los resultados de la fuerza pública, de la policía en conjunto con el Ministerio de Defensa, que además recientemente también allí en una rueda de prensa pues hablaron de resultados, pero sobre todo hablaron de cifras, las cifras que no muestran los medios tradicionales de comunicación. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues allí las mencionó. Observen esto: entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2025, la ofensiva contra los actores criminales aumentó en un 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto se ha reflejado en la lucha contra el narcotráfico, con la incautación de 6.500 kilos de clorhidrato de cocaína y 47.000 kilos adicionales de hoja de coca. Igualmente, en departamentos como Putumayo, Norte de Santander y Cauca se registraron incrementos significativos en incautaciones, erradicación y destrucción de laboratorios. Abro comillas, estamos afectando contundentemente la producción de este veneno para la sociedad, fue lo que destacó el ministro Pedro Sánchez. Pero yo quiero que ustedes mismos lo escuchen, porque esto no lo van a mostrar los medios tradicionales, y las preguntas que deberían hacer los supuestos periodistas frente a los resultados, frente a las cifras, las bajas, las incautaciones y las capturas, no las hacen, porque a ellos les gusta más el amarillismo, la tendencia, la desinformación y la mentira. Observen esto. El sector defensa ha intensificado sus acciones y tenemos resultados mejores que el año pasado. Hasta el momento se han incautado 297 toneladas por parte de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, lo que equivale en costos aquí en Colombia a $1 billón. Eso es aproximadamente 4.5 billones de pesos. En cuanto a marihuana, se han incautado 137 toneladas. Eso corresponde a unos $137 millones o unos 589.000 millones de pesos. Pero también estamos afectando la producción de este veneno para la sociedad a través de lo que estamos haciendo en el Catatumbo, donde nuestros campesinos han dado ya muestras importantes de abandonar ese cultivo ilícito que solamente trae dolor, pero también en el cañón del Micay. Frente a la acción contra los grupos criminales, contra el ELN hemos registrado un aumento en el 80% de las capturas y un crecimiento importante en las medidas judiciales. En el caso del GAO residual, se logró el registro de 152 desmovilizados en el mes de febrero. En el caso del Clan del Golfo, los desvinculados aumentaron en más de un 150% y es el grupo que más hemos afectado. Pero aquí en esta afectación, en esta neutralización, para nosotros, lo más importante es la vida, proteger la vida. Ese es nuestro enfoque, en el cual estamos totalmente empeñados. Y aquí juega un papel importante los desmovilizados. En este mismo lapso, los desmovilizados pasaron de 25 a 190, de todos los 3 grupos que mencioné anteriormente, del ELN, de las disidencias de la FARC y del Clan del Golfo. Eso equivale a un aumento de un 660%. Las cifras son las que nunca mostrarán y jamás veremos en los medios tradicionales de comunicación, porque ellos se encargan única y exclusivamente de desinformar, como lo que sucedió en esta rueda de prensa en medio del Consejo de Seguridad en el Meta, en donde se hablaba sobre Iván Mordisco, que además recientemente también fue tendencia y fue noticia. El mismo Iván Mordisco que en julio del año 2022 Iván Duque, su tocayo, había salido a decir
sentir muy contento que supuestamente lo habían dado de baja, pero resulta que no fue así. El mismo Iván Mordisco salió diciendo y haciéndole la invitación al presidente Gustavo Petro que ese dinero que supuestamente se iba a invertir o a pagar en este caso como recompensa por su captura, pues que mejor lo invirtiera en paz. Pero observen y escuchen ustedes atentamente en esta rueda de prensa la pregunta que hace un periodista de Caracol, de Noticias Caracol. Se llama Sneider Rico. Todo parece indicar que a todos los periodistas de Caracol como que lo que hacen o lo que les implantan en la mente es que tienen que irse en cada rueda de prensa, en cada entrevista, en cada momento posible en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora en contra de la fuerza pública y militar. Observen y escuchemos esto atentamente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta es de Sneider Rico, Caracol Televisión. Ministro, si bien es cierto que el ejército está haciendo una muy buena tarea aquí en esta zona del sur del Meta, que no ha permitido el avance de Iván Mordisco que llegue a disputarse con alias Calarcá, eso hay que reconocerlo. En el Guaviare también está esa disputa en estos dos grupos al margen de la ley, uno pues en el tema de negociaciones, otros no. Pero también está pasando algo en las otras regiones del país, hablando del Cauca, hablando del Catatumbo, hablando en el Bagra, que pasó hace poco también un incidente en un atentado. ¿Qué es lo que está pasando, ministro, en el país? Hablando también de los de territorio, pero ¿qué está pasando? ¿Se le está saliendo el país de las manos a la fuerza pública? ¿Se le está saliendo a la fuerza pública el país de las manos? Es la pregunta que le hace el supuesto periodista de Noticias Caracol al ministro de Defensa. Tendencioso, amarillista, mentiroso también, pues porque parece que lo único que hacen es ir a preguntar lo primero que se les viene a la cabeza, no investigan las cifras ni tampoco los resultados de este gobierno y más con este nuevo Ministerio de Defensa en cabeza del general retirado Pedro Sánchez. Escuchen la respuesta. Gracias, muy amable. Alguien decía que pareciera que vivimos en una tragedia. Y también mencionaba que en esta era muere más gente por accidentes de tránsito que en la guerra, que en el conflicto. Muere incluso más gente de gordo que de desnutrición. Pero en el caso colombiano llevamos 60 años viviendo esta tragedia. Que se ha exacerbado en los últimos años, hay que ser totalmente honestos con el país. Y en unos sectores, en pocos sectores ha sido así. ¿Que se le está saliendo las manos? No, para nada. ¿Que estamos recuperando el control? Sí. ¿Que los índices de seguridad van a mejorar a final de año? Absolutamente. ¿Que no vamos a escatimar esfuerzos para hacerlo? Sí. Incluso vamos a emplear bombardeos también como lo hicimos contra el Clan del Golfo hace ya 10 días. Bajo obviamente la política del señor presidente de la República, en la cual prima principalmente la vida, y eso es lo que hacemos nosotros de nuestros combatientes o de los combatientes ilegales en armas en función continua de combate, que son menores de edad. Que hay una decisión absoluta por cambiar eso, la veo aquí al frente. Y no es el único lugar donde hemos llegado. Desde que asumí como ministro de Defensa y sin desconocer el trabajo que hizo el ministro de Defensa anterior, nos hemos reunido en esas regiones críticas que menciona usted. En el Catatumbo estuvimos con nuestra cúpula militar y policial, entendiendo cuál es el problema. Luego nos trasladamos al sur de Bolívar. Luego fuimos al Chocó, y en el sur de Bolívar hablamos con 4 departamentos: Bolívar, Antioquia, Santander y Cesar. Porque el problema regional, como lo estamos viendo acá, hablando con Meta y Guaviare. Luego fuimos al Chocó. Y ahora estuvimos en el suroccidente del país con Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Pero tal vez ustedes han visto los consejos de seguridad. Cada 8 días, sagradamente, el señor presidente de la República hace un consejo de paz y seguridad y nos pide resultados, nos pide que avancemos en ello. Y la estrategia que están viendo acá de un 70% de la acción unificada y un 30% de la estrategia militar y policial confirma esa decisión que por lo menos no había conocido con tanto vigor como ahora. ¿Que los grupos criminales crecieron acá? Sí.
pero fue una traición que hicieron esos grupos, no al presidente Petro con su política de paz total, que es una política no de gobierno, de Estado, y que corresponde a todos los colombianos. No fue una equivocación de parte de él, fue más bien una traición de parte de los otros. Bueno, cierra. Tremenda respuesta del ministro de Defensa Pedro Sánchez con argumentos, con cifras, y además le dejó claras cuáles han sido esas principales regiones en las que el Ministerio de Defensa ha intervenido, y sobre todo dejando completamente claro también a estos medios tradicionales tendenciosos y amarillistas que no es cierto que a la fuerza pública y militar pues que supuestamente se les haya salido de las manos el conflicto y el país. Pero quiero que antes de que vayamos cerrando este video observen ustedes también otras cifras y otros hechos bastante importantes que han logrado el gobierno del presidente Gustavo Petro y por supuesto la fuerza pública, la policía, los militares, también en este caso el Ministerio de Defensa y por supuesto el general retirado Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa. Observen ustedes esto, esta publicación es del pasado 15 de abril. Aquí les traje a ustedes las más recientes, pero en realidad no hay día en el que a través de las redes sociales de la fuerza pública de nuestro país se publiquen estos hechos importantes. Incautaciones, inmovilizaciones, capturados, personas que han sido dadas de baja, que pertenecen a grupos armados ilegales. Entonces quiero que empecemos con esta. Observen ustedes esto y que por este tipo de cosas es que la oposición pues está en contra posiblemente del gobierno del presidente Gustavo Petro porque se les estaría presuntamente acabando el negocio. Vean esto, inmovilizada lancha con 540 kilos de cocaína. En Santa Marta, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia en coordinación con la Armada incautó al hijo del alcaloide transportado en una Go Fast y capturó a 3 personas. La droga, propiedad de una organización que tendría la capacidad de enviar 5 toneladas de cocaína mensuales hacia Europa y Estados Unidos, habría partido desde la Alta Guajira hacia Curazao. Con este resultado se afianza la cooperación internacional en la lucha frontal contra el narcotráfico y se afectan las finanzas criminales en más de 25 millones de euros al impedir la comercialización de más de 1.3 millones de dosis. Pero no solamente esto, ven. Cayó cabecilla de disidencias en Tolima. En Iconozco, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aérea, capturó a alias Fabián, cabecilla principal de la estructura Joaquín González, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias lideradas por alias Calarcá. Caen cabecillas también, pero quiero que ustedes además para ir finalizando este video escuchen además el agradecimiento del ministro de Defensa a la fuerza pública y militar de nuestro país, a los hombres y mujeres que dan la vida por este país y que periodistas como los de Caracol y los de RCN pues lo único que hacen es mentir sobre ellos, mentir sobre su gestión, mentir sobre todo sobre sus resultados. Escuchen por favor al ministro de Defensa. Vamos avanzando sin pausa, pero con firmeza en la recuperación de la seguridad de cada territorio de Colombia que ha sido alterado por los diferentes grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, grupos de delincuencia común. Esta recuperación de la seguridad, si bien es cierto, tiene unos impactos significativos, unos resultados significativos, se nota sin duda alguna que nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, de organismos de inteligencia, se nota que se ha hecho mucho, pero también somos conscientes que no es suficiente. Y lo hemos hecho con los medios que tenemos y cuyos resultados radican en gran parte a la gran estrategia, al gran compromiso, a la voluntad de todos nuestros militares y policías que están directamente en el terreno, pero que ejecutan una estrategia muy bien diseñada, muy bien organizada, muy bien comandada y controlada por parte de nuestra cúpula militar y policial. A ellos son nuestros reconocimientos, para ellos son los méritos. También agradecemos enormemente esa buena energía de todos ustedes, de todos los colombianos, de todos los medios de comunicación, de todas las personas de bien, porque sentimos que cada día desean que le vaya bien al piloto, para que haya seguridad en cada territorio de nuestro hermoso país.
Ese es el agradecimiento y el reconocimiento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a esos hombres y mujeres de la fuerza pública que en efecto dan absolutamente todo por nuestro país. Los mismos que incluso están en este momento pues prácticamente siendo tergiversados por parte de los medios tradicionales de comunicación. Mencioné algo también bastante importante antes de que finalicemos este video, y es que muchos medios tradicionales de comunicación, supuestos periodistas y oposición, no le tenían fe a este ministro de Defensa. Decían que supuestamente iban a haber muchas bajas, que supuestamente con este nombramiento pues lo que iban a hacer era debilitar a la fuerza pública, y se ve más robusta que nunca, y eso hay que resaltarlo. A todos, como siempre, muchas gracias por llegar a esta parte del video. No olviden por favor dejar su comentario, no olviden compartir, comentar, pero sobre todo suscribirse. Con esa suscripción nos ayudan a que le podamos seguir llegando a muchas más personas, a cada persona que en este caso observa nuestros videos, que lo comparte con sus familiares, amigos y demás. Nos ayudan a que por supuesto combatamos esa desinformación de estos medios tradicionales y de sus supuestos periodistas. A todos muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden dejar sus comentarios, por favor, yo siempre los leo, pendiente de sus opiniones, porque finalmente es por ustedes y para ustedes que hacemos este tipo de contenido. A todos muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.